¿Alguna vez has sentido ese miedo inexplicable cuando todo queda en silencio? Esa extraña sensación que te invade en medio de la noche, cuando la casa está a oscuras y tu corazón parece latir más fuerte que el viento exterior. Quizás te has despertado sin motivo, con la mente acelerada, el cuerpo inquieto y una presencia inexplicable. Es como si algo invisible acechara tu alma, intentando robarte la paz. Y es precisamente en ese momento, cuando las sombras parecen más densas, que la voz del Salmo 91 se convierte en un escudo viviente, una promesa que resuena. No temerás el terror de la noche. Lo que pocos comprenden es que estas palabras no son solo poesía antigua, son un mapa espiritual, una llave de poder que se extiende a través de los siglos para tocar el presente. El Salmo 91 habla directamente a quienes conocen el dolor del miedo, a quienes se enfrentan tormentas invisibles, a quienes necesitan refugio cuando todo parece amenazante. No es solo un texto bíblico, sino una revelación sobre lo que sucede cuando alguien realmente decide morar al abrigo del Altísimo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora podría cambiar la forma en que enfrentas las noches más oscuras de tu vida. El doctor David Yonggi Cho, uno de los más grandes maestros de fe de nuestro tiempo, enseñó que el Salmo 91 es la armadura espiritual más poderosa que un cristiano puede usar. Para él, cada versículo era como un ladrillo protector que rodeaba el alma. Decía que cuando alguien pronuncia estas palabras con fe, algo sobrenatural sucede. El miedo comienza a desvanecerse, el corazón se tranquiliza y la presencia divina se apodera de donde antes solo había ansiedad. La profunda comprensión de Cho nos recuerda que la protección de Dios no es solo algo que pedimos, sino algo que habitamos. ¿Cuántas veces has intentado dormir, pero tu mente no te lo permitió? ¿Cuántas veces el miedo al mañana te ha visitado justo cuando tu cuerpo clamaba por descanso? La noche tiene el poder de revelar lo que el día esconde. Los pensamientos más pesados, los recuerdos dolorosos, las incertidumbres que insisten en perseguirnos. Pero el Salmo 91 es el antídoto contra esta oscuridad. Habla de refugio, de sombra protectora, de alas que cubren, de refugio seguro. Habla de un Dios que nunca duerme, incluso cuando tú no puedes pegar ojo. Y por eso este salmo sigue siendo tan oportuno, porque el terror de la noche de hoy no es solo miedo físico, es el miedo a perder el control, a enfermarse, a estar solo, a no poder avanzar. Es el miedo de un alma cansada, de una mente agobiada, de un corazón que lucha por resistir. Pero hay una promesa clara. Quien habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Esto no es teoría, es una experiencia vivida. Imagina poder cruzar el amanecer con paz en el corazón, incluso cuando el mundo exterior parece desmoronarse. Imagina transformar el miedo en fe, la ansiedad en descanso, el silencio en presencia divina. Esto es lo que ofrece el Salmo 91, una nueva forma de ver la noche, no como un enemigo, sino como un momento de refugio y encuentro con Dios. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque esta clave espiritual que muchos leen sin comprender podría ser justo lo que necesitas para superar lo que te ha estado atemorizando. Quédate conmigo hasta el final, porque en las próximas palabras comprenderás cómo este salmo puede convertirse en una verdadera fortaleza a tu alrededor y en tu interior. Quizás, al escuchar estas palabras, algo en tu interior comience a despertar. Podría ser un recuerdo, un viejo temor o incluso una paz que no has sentido en mucho tiempo. Es curioso cómo el Salmo 91 despierta recuerdos y emociones profundas. Toca partes del alma que no siempre podemos explicar. Por eso quiero invitarte a participar en esta conversación sobre la fe de una manera sencilla, pero poderosa. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora.
Podría ser una experiencia que hayas tenido, una noche difícil que superaste con oración, o incluso algo que aún estés enfrentando. A veces, al escribir, no solo tú encuentras la libertad, alguien más podría leerlo y encontrar fuerza en tus palabras. Así es como crece esta cadena de fe. Un testimonio inspira a otro y juntos nos damos cuenta de que nadie está solo en este camino. Y si este mensaje te trae paz, si ha encendido una luz en medio de tu silencio, por favor, dale me gusta a este en video. Puede parecer insignificante, pero al hacerlo, YouTube comprende la importancia de este contenido y lo muestra a más personas que necesitan escuchar la misma palabra que te llegó hoy. Tu gesto ayuda a que este mensaje llegue a quienes quizás estén experimentando el mismo miedo, la misma noche oscura, y necesitan recordar que hay un refugio seguro en las promesas de Dios. Además, aprovecha y suscríbete al canal aquí. Así seguirás recibiendo mensajes como este, llenos de esperanza, fe y propósito. Aquí caminamos juntos, sin prisa, buscando comprender las señales de Dios que se esconden entre las líneas de la vida. Al suscribirte, no solo aumentas tu número, sino que sumas una alma más a una comunidad que cree que la fe puede transformar cualquier noche en un amanecer. Y mientras lo haces, respira hondo, porque lo que sigue te ayudará a comprender aún más profundamente cómo el Salmo 91 se convierte en un escudo viviente cuando el miedo intenta paralizarte. Continuemos juntos este viaje espiritual, y te prometo que las siguientes palabras iluminarán aún más el camino. Quizás nunca te has parado a pensar que el terror de la noche del que habla el Salmo 91 no se limita a algo físico o visible. No se limita a un peligro que puedes ver por la ventana o escuchar en los pasillos de tu casa. El verdadero terror de la noche es silencioso, acecha en tu mente, en las sombras de tus pensamientos, en lo más profundo de tu corazón. Es esa inquietud que surge cuando se apaga la luz y tu cuerpo intenta descansar, pero tu alma no puede apagarse. Es el miedo a lo que pueda pasar mañana, la culpa por lo sucedido en el pasado, la sensación de luchar solo contra algo que no comprendes del todo. En la Biblia, la noche simboliza no solo la oscuridad del mundo, sino también la del alma. Es el momento en que las dudas cobran voz, cuando el silencio parece gritar y cuando la fe se pone a prueba hasta el límite. Y cuando el salmista dice, «No temerás el terror de la noche», revela una profunda promesa espiritual. No se trata solo de no temer a algo externo, sino de aprender a silenciar las tormentas que rugen en nuestro interior. Es una declaración de victoria contra todo lo que intenta desestabilizar el corazón y robar la paz. Puede que no oigas pasos en la oscuridad, pero sientes el peso de la preocupación. Quizás nadie te vea, pero hay noches en las que te acuestas cansado y despiertas aún más agotado, como si hubieras luchado toda la noche contra pensamientos invisibles. Esta es la guerra espiritual descrita en el Salmo 91, una batalla que no se gana con fuerza, sino con fe. El terror de la noche adopta formas sutiles, el insomnio que llega sin causa, el miedo sin nombre, la tristeza que aparece incluso cuando todo parece estar bien. Es como una sombra que intenta infiltrarse en tu interior y apagar el rayo de esperanza. Pero reconocer esto tiene algo de poderoso, porque cuando identificas al enemigo invisible, también encuentras la manera de vencerlo. El Salmo 91 no niega la existencia del miedo, sino que lo sitúa en su justo lugar. No dice que el terror no vendrá, sino que no hay que temerle. Esto lo cambia todo, porque el miedo pierde el control cuando comprendes que ya no tiene autoridad sobre tu vida. Y ahí es cuando comienza la verdadera transformación. El doctor David Yonggi Cho solía decir que la mente es el campo de batalla donde se decide si la fe triunfa o el miedo domina. Y tenía razón.
El terror de la noche no entra por la puerta principal, entra por tus pensamientos. Se alimenta de lo que crees cuando eres vulnerable. Por eso el Salmo 91 es mucho más que una oración, es un reposicionamiento espiritual. Cada versículo es un recordatorio de quién eres cuando estás bajo las alas del Todopoderoso. Es una invitación a cambiar el pánico por la presencia, la desesperación por la confianza, la soledad por la certeza de que nunca estás realmente solo. Cuando la Biblia habla de caminar por el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno, se refiere a esta misma energía invisible que intenta alcanzarnos en nuestros momentos más frágiles. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. El salmista no dice que la sombra desaparece, simplemente elige no temer. La diferencia radica en la postura interior, y ahí es precisamente donde el Salmo 91 se convierte en una clave espiritual. Enseña que no hay que esperar a que el miedo desaparezca para tener paz. Es posible tener paz, incluso cuando el miedo intenta susurrar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un secreto oculto en las líneas de este salmo, una verdad oculta que transforma por completo nuestra forma de afrontar la noche. Cuando el texto dice que Dios te libra de la trampa del cazador y de la peste mortal, se refiere a fuerzas que intentan atrapar, paralizar y sofocar el alma. Son trampas invisibles que se disfrazan de pensamientos cotidianos. No puedo, a nadie le importa, no hay salida, y poco a poco el enemigo espiritual convence a la mente de rendirse. Pero el Salmo viene a romper este ciclo. Trae una nueva mentalidad, la mentalidad de quienes eligen confiar incluso cuando todo parece contrario. El terror de la noche no es el problema en sí, sino lo que despierta en ti. Es el espejo de tus inseguridades, el reflejo de heridas que aún no han sanado, el recuerdo de miedos que creías haber superado. Pero Dios, en su sabiduría, transforma incluso estos momentos en oportunidades de crecimiento, porque es en la oscuridad donde la luz se hace más visible, es en la soledad donde la voz divina se hace más clara, es en el dolor donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica viva. Algunos ven la noche como un enemigo, pero quienes conocen el Salmo 91 aprenden a verla como un santuario. La oscuridad no es un castigo, sino el escenario perfecto para que ocurran milagros. Cuando todo a nuestro alrededor queda en silencio, el corazón aprende a escuchar. Cuando el miedo intenta dominar, el espíritu despierta. Y es en este espacio de silencio y vulnerabilidad donde Dios susurra las verdades más liberadoras. El terror de la noche puede incluso intentar alcanzarte, pero nunca vence a quienes han aprendido a morar al abrigo del Altísimo. Es interesante ver cómo la fe, al practicarla, se convierte en una fuerza concreta. Cambia no solo la forma de orar, sino también cómo pensamos, sentimos y reaccionamos. Forja una nueva actitud ante la vida. Y esto es lo que nos enseña el salmista. Vivir confiando es diferente a simplemente creer. Es una decisión diaria de descansar en la promesa, de permitir que el corazón descanse, incluso cuando el cuerpo aún está alerta. El terror de la noche quiere convencerte de que estás solo, pero cada versículo del Salmo 91 contradice esa mentira. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Es una imagen poética y poderosa, un recordatorio de que siempre hay un refugio invisible disponible. Y ese refugio no depende de las circunstancias, sino de la conexión. No está en un lugar físico, sino en un estado espiritual. Cuando comprendes esto, algo cambia. La habitación oscura ya no te asusta, el amanecer ya no pesa tanto, el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en un refugio, porque la presencia de Dios se vuelve tan real como el aire que respiras. Y cuando esta presencia te envuelve, el terror de la noche pierde su nombre, su rostro, su poder. Lo que antes te hacía temblar, ahora solo te hace rezar. Lo
El que antes te hacía huir, ahora te enseña a confiar. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Hay una gran diferencia entre buscar a Dios por necesidad y vivir con Él por comunión. El Salmo 91 revela un secreto que muchos pasan por la vida sin darse cuenta. La verdadera protección no se trata solo de pedir ayuda, sino de morar en el escondite del Altísimo. Morar es diferente a visitar. Quienes visitan van y vienen, aparecen cuando se les necesita, se acercan cuando el miedo los abruma. Pero quienes moran permanecen, echan raíces, forman su hogar. Es una decisión estar ahí, no solo pedir. Y es precisamente ahí donde el poder de este salmo comienza a manifestarse de manera real y transformadora. Morar en la presencia de Dios es como vivir dentro de una fortaleza espiritual. Afuera, el miedo puede gritar, la tormenta puede rugir, pero nada puede penetrar los muros de la fe. Es como si el corazón se convirtiera en una casa rodeada de muros invisibles y en su interior residiera una paz inalcanzable. Esta es la diferencia entre tener momentos de fe y vivir una vida de fe. Cuando el alma aprende a permanecer en este escondite, la mente se calma, el cuerpo descansa y el espíritu encuentra equilibrio incluso en medio del caos. El doctor David Yonggi Cho solía enseñar que la fe no es un refugio temporal, sino una mentalidad. Decía que la comunión con Dios debe ser continua, no esporádica, porque cuando la fe se integra a la vida cotidiana, cambia la forma en que reaccionamos en todo. Deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en una atmósfera permanente. Quien habita en el Todopoderoso aprende a vivir con la presencia de Dios en su mirada, en su voz, en sus decisiones, en las pequeñas cosas. Y es en este estado de conciencia espiritual que el miedo pierde terreno, porque ya no hay un espacio vacío donde pueda asentarse. Habitar es vivir en sintonía con la fuente. Es comprender que Dios no es un refugio al que corres cuando llueve, sino el mismo techo que te cubre cada día. Es caminar con la certeza de que no estás a merced de las circunstancias, porque el escondite del Altísimo no tiene puertas que se abren al azar. Es un lugar de intimidad. Quienes aprenden a permanecer allí comienzan a ver el mundo con otros ojos. Los problemas siguen existiendo, pero no tienen el mismo poder. El dolor sigue apareciendo, pero ya no domina, porque la fe se convierte en una lente que revela la verdad oculta tras el miedo. La presencia de Dios es constante, incluso cuando el corazón duda. Cuando el salmista dice: «Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza», no está recitando una frase bonita, sino que está declarando una decisión. Permanecer en la fe es una decisión diaria, y como toda decisión, requiere entrega. Requiere que dejemos de depender de lo que sentimos y comencemos a confiar en lo que creemos. El doctor Cho dijo que la fe es una actitud antes que una emoción. Esto significa que, incluso con el corazón apesadumbrado, es posible permanecer firme, porque la comunión con Dios no se basa en lo que vemos, sino en lo que experimentamos interiormente. Es curioso cómo cambia la vida cuando comprendemos esto. Situaciones que antes causaban desesperación ahora se afrontan con serenidad. Las palabras que antes dolían ya no duelen tanto. El miedo aún intenta infiltrarse, pero el alma, fortalecida por la presencia divina, responde con silencio y confianza. Es como si dentro de ti existiera un santuario invisible, un espacio donde nada externo puede penetrar. El Salmo 91 se convierte en más que una oración memorizada. Se convierte en una morada espiritual, una forma de vida. Permanecer es lo opuesto a la inconstancia. Es permanecer cuando el mundo cambia, confiar cuando no llegan las respuestas, descansar cuando todo parece incierto. Esta constancia espiritual es lo que diferencia al creyente que sobrevive del que vence, porque quienes visitan la presencia de Dios buscan alivio,
pero quienes permanecen encuentran transformación. Y es esta transformación la que moldea la mentalidad del vencedor. Alguien que no depende de las circunstancias para sentirse protegido, porque su seguridad viene de dentro. Piensa en cuántas veces has acudido a Dios en busca de ayuda, solo para alejarte después de que el problema haya pasado. Eso es visitar. Pero cuando decides permanecer, algo cambia. Dios deja de ser solo una ayuda presente en la angustia y se convierte en tu compañero constante en el camino. Es un cambio de postura, una nueva forma de caminar. Y con el tiempo, esta presencia se vuelve tan real que el miedo, la duda y la ansiedad ya no tienen cabida. Habitar en el refugio del Altísimo también significa elegir la paz cuando todo te lleva a la intranquilidad. Es una decisión silenciosa pero poderosa. Es decirte a ti mismo, no viviré reaccionando a lo que sucede afuera. Viviré guiado por la presencia que habita en mí. Esta es la esencia de la confianza. Es como si el espíritu encontrara un refugio permanente, un estado de refugio que no depende del tiempo ni de la situación. Y cuanto más tiempo permaneces en ese lugar, más aprendes a reconocer la voz de Dios, incluso cuando habla suavemente en medio de la confusión. El Dr. Cho solía usar una imagen muy sencilla para explicar esto. Decía que morar en la presencia de Dios es como vivir en una burbuja de paz, donde el mundo sigue igual, pero tú eres diferente. La tormenta puede rugir afuera, pero por dentro hay serenidad. Las circunstancias cambian, las personas cambian, los planes fracasan, pero el interior se mantiene firme. Por eso el salmista dice que quienes habitan descansan a la sombra del Todopoderoso. Descansar no es rendirse, es confiar, es permitirse dejar de luchar con las propias fuerzas y dejar que Dios actúe. Y es en este punto que el Salmo 91 revela algo aún más profundo. Cuando el texto habla de descansar a la sombra del Todopoderoso, describe un estado de total dependencia. Es el reconocimiento de que no es necesario controlarlo todo para estar seguro. Esta entrega lo cambia todo, porque cuando el corazón se rinde, el miedo pierde terreno. Insistir es lo opuesto a resistir. Es entregarse al cuidado divino con la certeza de que ninguna fuerza externa puede penetrar los muros de la fe. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque morar también significa alinear tu mentalidad con la presencia de Dios. Es permitir que cada pensamiento se convierta en una oración, que cada gesto lleve una intención, que cada decisión surja de la paz, no de la desesperación. Es entonces cuando la vida deja de ser una secuencia de reacciones y se convierte en un viaje con propósito. Y en este viaje, la comunión constante es lo que te sostiene en lo más profundo de tu alma, incluso cuando nadie más comprende lo que enfrentas. La verdadera fe nace cuando dejas de buscar la presencia de Dios solo en momentos de desesperación y empiezas a reconocerlo en las pequeñas cosas. En tu café de la mañana, en el tráfico, en la mirada de quien te escucha, en el silencio que te acoge. Es entonces cuando la protección prometida en el Salmo 91 se hace palpable, casi física, porque no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El escondite del Altísimo no es un lugar lejano, sino un estado mental, y cuando vives desde él, todo cambia. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. El Salmo 91 no fue escrito para ser simplemente leído, sino para ser vivido. Sus palabras tienen poder cuando se convierten en experiencia, y ahí es precisamente donde muchos se equivocan. No basta con conocer el Salmo, debe usarse como una oración viva, como un diálogo constante entre el alma y Dios. Cuando lees este texto sagrado solo con los ojos, suena hermoso. Pero cuando lo pronuncias con fe, se convierte en un escudo. Hay algo profundamente espiritual en el sonido de la voz cuando se mezcla con la convicción de la fe.
Es como si el aire a tu alrededor se transformara y las palabras crearan un muro invisible que envolviera la mente y el corazón de luz. El doctor David Yonggi Cho solía decir que la fe necesita ser hablada para hacerse real. Creía que la voz es el canal de la creación y que declarar las promesas de Dios en voz alta es lo mismo que dar forma a lo invisible. Cuando dices, 1000 podrán caer a mi lado, pero no se acercarán a mí, no solo repites una frase, sino que activas una verdad espiritual. Le recuerdas al mundo espiritual y a tu propia mente quién es tu protector. Es como si, con cada palabra que pronuncias, se colocara una capa de protección sobre ti y tus seres queridos. Usa el Salmo 91 como un ritual sagrado pero consciente. Por la noche, antes de dormir, léelo con voz tranquila, como si encendieras una vela en tu alma. Deja que cada versículo se convierta en una luz en tu entorno. Cuando declares, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, imagina a Dios mismo, envolviendo tu hogar como un manto protector. Visualiza mentalmente cómo la oscuridad se disipa, cómo el miedo se desvanece y cómo una suave paz llena cada rincón de tu corazón. Esta es la práctica de la fe viva. No depende de rituales externos, sino de la presencia interior. Algunas personas ven el Salmo 91 como una especie de amuleto, algo para colocar abierto sobre una mesa o colgar en la pared. Pero la verdad es que su poder no reside en el papel en sí, sino en la fe de quien lo pronuncia. La Biblia no es superstición, es instrucción espiritual. Y el Salmo 91 es una de esas instrucciones más directas y profundas. Enseña cómo resistir la ansiedad, cómo superar el miedo y cómo reposicionar la mente en la presencia divina. Cuando transformas cada palabra en una oración, el Salmo deja de ser un texto y se convierte en un arma espiritual consciente. Orar el Salmo 91 es un acto de resistencia y transformación mental. Es afirmar que la luz es mayor que la sombra, que la presencia de Dios es más real que cualquier amenaza invisible. Así que, cuando ores, no te limites a repetir, declara con intención. Di desde el corazón, ningún mal me sobrevendrá, ninguna plaga se acercará a mi tienda, y considera estas palabras como semillas plantadas en la tierra de tu fe. El doctor Cho dijo que cada oración pronunciada es una semilla que al caer en la tierra del Espíritu, germina cuando se riega con perseverancia. No es la cantidad de veces que oras lo que cambia las cosas. Es la constancia de la comunión lo que lo transforma todo. Cuando el miedo intente apoderarse de ti, usa el Salmo como respuesta. Di con voz firme, incluso con lágrimas, Él me librará de la trampa del cazador. No importa si sientes la fuerza o no, lo importante es declararlo, porque poco a poco la fe reemplaza al miedo. La voz humana es una poderosa herramienta espiritual. Rompe ciclos mentales, deshace recuerdos negativos y expulsa aquello que intenta aprisionarnos. Por eso, orar en voz alta es tan significativo. El sonido crea movimiento, y el movimiento espiritual da lugar a milagros. Esta práctica constante cambia el ambiente que los rodea. Quienes comienzan a rezar el Salmo 91 cada noche notan algo curioso. El ambiente parece volverse más ligero, el sueño llega con más facilidad e incluso sus pensamientos se aclaran. Esto no es casualidad, es un realineamiento espiritual. Es el cuerpo respondiendo a la presencia de la fe. Es como si el corazón dijera, ahora puedo descansar, porque sé dónde estoy refugiado. Es el descanso del alma que mora bajo las alas del Altísimo. Puedes hacer esto en cualquier lugar, en el auto, en el trabajo, antes de una decisión importante. El secreto es incorporar el Salmo 91 a tu rutina emocional y espiritual. No solo una lectura ocasional, sino un recordatorio diario de tu refugio. Cuando el salmista escribió,
Él mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Revelaba una verdad que trasciende el tiempo. La protección divina acompaña a quienes caminan en su presencia, y esta presencia se manifiesta cuando la fe se vive, no solo se recuerda. El acto de recitar el Salmo crea una nueva mentalidad. Dejas de actuar desde el miedo y empiezas a responder desde la confianza. Es una transición sutil pero profunda de la desesperación al descanso. Y este cambio interior impacta todo, tus decisiones, tus relaciones, tu forma de afrontar las dificultades. Porque cuando tu mente está iluminada por la luz de la fe, nada externo tiene el poder de paralizarte. El Salmo 91, usado de esta manera, se convierte en un espejo de transformación. Te muestra quién eres bajo la mirada de Dios, protegido, guardado, amado y capaz de superar cualquier noche. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el poder de las palabras tiene una dimensión espiritual que muchos pasan por alto. Cada vez que declaras la verdad del Salmo 91, algo en el mundo invisible se mueve. Fortaleces el campo espiritual que te rodea y creas un puente entre lo eterno y lo humano. Es el mismo principio que el Dr. Cho llamó oración con propósito. Cuando las palabras se alinean con la fe, lo imposible comienza a perder su poder. Y eso es precisamente lo que enseña el Salmo. Alinear tu mente con la promesa, para que la realidad espiritual se manifieste en la vida cotidiana. Cuando la voz de la fe se alza, la voz del miedo se acalla. Es en este equilibrio donde el alma encuentra descanso. Por eso, cuando recites el Salmo 91, no pienses que solo estás orando. Piensa que estás reconstruyendo tu fortaleza interior, un versículo a la vez, una noche tras otra, hasta que un día te des cuenta de que lo que una vez te atemorizó ya no tiene el mismo poder, porque la presencia de Dios ha venido a morar donde antes habitaba el miedo. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Hay una paz que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de algo mayor en nuestro interior. El Salmo 91 no promete una vida sin amenazas, sino una mente lo suficientemente firme para afrontarlas con serenidad. Es una promesa silenciosa que obra en el corazón de quienes han aprendido a descansar en Dios. Y es curioso cómo, cuando esta confianza despierta, las mismas situaciones que antes causaban miedo comienzan a verse con una nueva perspectiva. No es que el peligro desaparezca, sino que su poder sobre ti se disuelve. El miedo ya no controla las decisiones y el corazón comienza a caminar con fe. Recuerdo la historia de una mujer que pasaba noches de pura angustia. Decía que la habitación parecía encogerse a medida que se acercaba el silencio del amanecer. Era como si cada sombra representara una amenaza, y el sueño mismo se convirtiera en un campo de batalla. Intentó dormir, pero su cuerpo permanecía tenso, su mente alerta, su corazón acelerado. Fue entonces cuando, aconsejada por una amiga, comenzó a leer el Salmo 91 todas las noches. Al principio, lo leía mecánicamente, sin entender mucho, pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Dijo que la tercera noche sintió la necesidad de leer más despacio. Empezó a pronunciar cada palabra con intención, como si reconectara con algo olvidado en su interior. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras empezaron a cobrar sentido, ya no como un texto lejano, sino como una experiencia viva. Y fue entonces cuando se produjo el cambio, no fuera, sino dentro de ella. El miedo seguía intentando aflorar, pero ya no encontraba cabida. Era como si la presencia de Dios se hubiera apoderado de ese territorio invisible llamado mente. Esta mujer no tuvo una visión sobrenatural ni una revelación mística. Su milagro fue silencioso, cotidiano, pero profundo. Recuperó el sueño, y con él la sensación de seguridad.
Descubrió que el verdadero poder del Salmo 91 no reside en ahuyentar el miedo, sino en enseñarnos a vivir por encima de él. El miedo llama a la puerta, pero la confianza abre las ventanas a la luz. Y cuando la luz entra, la oscuridad no tiene otra opción. Debe retirarse. El Salmo 91 enseña algo que pocos comprenden. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación. Es perseverar incluso cuando el miedo insiste en quedarse. Es mirar hacia adentro y encontrar una fuerza que no proviene de la razón, sino de la fe. Esta es la victoria silenciosa, la que no aparece bajo los focos, sino que se revela en la mirada serena de quienes han aprendido a confiar. Porque el verdadero milagro no es vivir sin miedo, sino caminar con él, sabiendo que hay una presencia superior que guía cada paso. El doctor David Yonggi Cho dijo que la fe es como el aire que respiramos, invisible, pero esencial. Y es precisamente cuando sentimos que nos asfixiamos que se vuelve más clara. El Salmo 91 es ese aliento invisible que reaviva nuestro espíritu, reorganiza nuestro caos interior y restaura el equilibrio. Le recuerda al alma de dónde proviene la fuerza y a dónde debe regresar cuando todo parece desmoronarse. Quienes meditan en este salmo descubren una verdad oculta. La paz no se conquista, se revela. Ya está dentro, pero el miedo la oscurece. Y cuando la fe despierta, lo que antes era una sombra se convierte en testimonio. Mucha gente imagina que superar el miedo es un gran acontecimiento, algo que sucede de repente. Pero la victoria se construye en silencio, con pequeñas decisiones, en los momentos en que eliges confiar, en lugar de desesperar. Es un proceso, un viaje de transformación que ocurre tras bambalinas del alma. Y cada vez que repites las palabras del Salmo 91, es como si te reafirmaras: sé en quién confío, sé dónde habito. Esta es la clase de convicción que el mundo no puede sacudir. Hay un detalle poderoso que siempre me llama la atención en este salmo. Comienza hablando del escondite del Altísimo y termina con la promesa de liberación y longevidad. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es como si el texto revelara un ciclo. Quienes aprenden a habitar encuentran refugio y quienes viven en él descubren un propósito. Esta es la esencia del camino espiritual. Transformar la fe en morada y la presencia de Dios en un estilo de vida. Imagina por un momento la escena. Cae la noche, afuera sopla el viento y te retiras. El mundo sigue igual, pero algo ha cambiado dentro de ti. Tu corazón ya no late con fuerza, tu mente ya no grita, tu cuerpo encuentra descanso. Hay una sensación de refugio que no proviene de muros, sino de la presencia. Esta es la experiencia de quienes han comprendido el secreto del Salmo 91. Y no se trata de vivir sin dificultades, sino de superarlas con facilidad. Se trata de saber que, incluso si llega la tormenta, hay un refugio seguro, y ese refugio es invisible, eterno, y está dentro de ti. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una revelación oculta en esta promesa de protección. El Salmo no solo habla de seguridad física, sino de una especie de fortaleza emocional y espiritual que se construye con el tiempo. Con cada oración, con cada palabra, pronunciada con fe, la mente se reprograma para confiar. El miedo que antes dominaba se convierte en un visitante que ya no causa pánico. Y así es como ocurre el milagro, en el silencio del alma, donde nadie ve, pero donde todo cambia. Lo más hermoso es darse cuenta de que esta transformación no depende de las circunstancias. Incluso en medio del caos es posible sentir paz. Incluso en la oscuridad es posible ver la luz. Y esta luz no viene de afuera, surge de adentro. Es el reflejo de la presencia divina que mora en el corazón. Cuando llega la oscuridad, quien habita al abrigo del Altísimo lleva la luz en su interior. Esta frase resume el misterio y la promesa del Salmo 91. El mundo
puede intentar sacudirte, pero quienes viven en la presencia de Dios no se dejarán llevar por el miedo. Comenta allí: yo habito al abrigo del Altísimo. Así nos fortalecemos juntos, un testimonio a la vez, una luz encendida en cada corazón. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior resonó con este mensaje. Y quizás, de alguna manera, el Salmo 91 te habló directamente al corazón, no como un texto lejano, sino como un recordatorio vivo de que hay un refugio seguro esperándote cada día. Esta conversación nació para eso, para recordarte que la fe no es teoría, es práctica, es una decisión que se renueva con cada amanecer, incluso cuando la vida parece pesada. Entonces, si esta palabra tiene sentido para ti, déjala aquí en los comentarios. Estoy contigo hasta el final. Es una forma de demostrar que este viaje espiritual no es solitario. Caminamos juntos, paso a paso. Y en verdad, es tu presencia aquí la que le da sentido a todo. Por favor, también dale a me gusta, no solo para apoyar el canal, sino que cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, necesitan un recordatorio de fe, esperanza y luz en medio de la oscuridad. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para unirte. Aquí, cada video es un espacio de reflexión y fortaleza espiritual. Hablamos de fe, transformación y propósito, siempre de una manera sencilla, humana y significativa. Aquí hay un video que complementa este mismo tema, profundiza en el poder oculto del Salmo 91 y muestra cómo esta promesa puede formar parte de tu rutina espiritual. Haz clic y sígueme, porque este camino de fe apenas comienza.